Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Sara. Farés engendró a Esrón, Esrón engendró a Arán, Arán engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Rut a Obed, Obed engendró a Jesé, Jesé engendró a David el rey. David de la mujer de Urías engendró a Salomón, Salomón engendró a Roboam, Roboam engendró a Abías, Abías engendró a Asaf, Asaf engendró a Josafat, Josafat engendró a Jorán, Jorán engendró a Osías, Osías engendró a Joatán, Joatán engendró a Acaz, Acaz engendró a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés engendró a Amós, Amós engendró a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel engendró a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud engendró a Eliaquín, Eliaquín engendró a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Aquín, Aquín engendró a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Así, las generaciones desde Abraham a David fueron en total 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta el Cristo, 14. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José. Y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. Y sin haberla conocido, ella dio a luz un hijo, al que puso por nombre Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, creer en Dios no es tan difícil. En efecto, en la historia de la humanidad han existido miles de religiones que profesan su creencia en un ser superior. De hecho, contemplando este mundo, no encontramos la razón de su ser. Ya en el siglo VI a.C., el filósofo Parménides afirmaba que el ser no podía venir del no ser, de la nada. Por lo tanto, el ser del mundo debía provenir de otro ser. Así, muchos han configurado una idea de Dios para explicar la procedencia de la creación y de nuestro existir. Y de entre las ideas, la más común quizás es la de un ser todopoderoso que lo vigila todo, el cual, si nos portamos bien, nos premia, dándonos la salvación. Hasta aquí, creer no es tan complejo.
Muchas religiones tienen ese concepto de Dios. El problema está en la radical diferencia del cristianismo. ¿Esta cuál es? Dios entra en la historia humana. El invisible se hace visible. El Todopoderoso se hace frágil, pobre, asumiendo nuestra humanidad mortal para mostrarnos que su misericordia es eterna. Esta novedad de Jesucristo es la que pone en dificultad a tantos, porque Dios ya no es lejano, sino que cercano, y en particular con los que sufren, los pecadores y los pobres. Esta es la verdad cristiana que incomoda y que tristemente ha llevado a la sociedad occidental contemporánea a sacarlo de en medio, como si se pudiese escribir una historia humana sin el cristianismo. Por ello es por lo que muchos también terminan en la apatía o en la indiferencia religiosa. Y otros, compartiendo sus enseñanzas y sus valores, pero no creen en su persona, es decir, en Jesús. Dios frágil y pobre es la revolución más grande jamás pensada. Hermanos y hermanas, la celebración de Navidad nos recuerda y nos hace presente que nuestra fe es alguien llamado Jesús, el cual siendo eterno entra en el aquí y ahora humano. Y dentro de esta historia, la nuestra, elige el lugar de la pobreza, de la esclavitud y del servicio. Elige el pesebre y los clavos de la cruz. Aquel que vive en una hora eterno, movido por amor, entra en un ahora terrenal, transformando y redimiendo nuestra historia desde lo más profundo de su pecado mediante su muerte de cruz. En la misa de este día, cada evangelista con un lenguaje distinto, lleno de asombro, nos relata este acontecimiento. Hoy escuchamos a San Mateo dándonos una lista de nombres en la genealogía de Jesús hasta llegar a José, esposo de María, de la cual nació Jesús. Nombres que nos hablan de que este niño no es un mito a recordar, sino alguien que caminó por este mundo, alguien a quien amar y adorar. A medianoche, en la misa del gallo, San Lucas nos relatará la conocida escena del portal de Belén. Pastores que ante el canto de los ángeles comprendieron que Dios no los descartaba como la sociedad y las autoridades religiosas de su pueblo, sino que los elegía para ser los primeros testigos de este gran acontecimiento. Mañana, San Juan, en el conocido y complejo prólogo de su Evangelio, nos dice que este niño, ese alguien, es la palabra eterna de Dios. Es decir, en Él encontramos todo lo que Dios nos quiere comunicar para nuestra salvación. Hermanos y hermanas, el misterio de Navidad desconcierta, porque ante lo eterno hecho frágil no hay excusas que valgan o dignidades que cuenten, como lo descubrieron los reyes de Oriente y los pastores del portal. El niño de Belén es la asombrosa y desconcertante palabra de Dios que habla hoy y siempre al corazón de la humanidad. El niño de Belén nos habla de la dignidad humana y de la belleza de nuestra pequeñez.
El niño de Belén nos habla de que ante el escándalo del pecado y de una humanidad perdida, la solución no es condenar al pecador, descartarlo y enrostrarle su pecado, sino que amarle y abajarse hasta la ternura de unos pañales para desde allí conquistar su corazón con la suave fuerza del amor. El niño de Belén nos habla de que Dios no es propiedad de unos pocos, sino que todos somos a imagen y semejanza de Él, y de que una sociedad no se construye contra otros, sino que con otros. El niño de Belén nos habla de que Dios no se deja manipular por grupos de poder social, político, económico o religioso, que tienden a adueñarse de la verdad, sino que Él, que es la verdad, se da a todos para que cada uno en su libertad lo acoja. El niño de Belén nos habla de que a Dios no se accede por nuestras perfecciones, sino que la perfección de Él consiste en acercarse a nuestras imperfecciones. El niño de Belén nos habla de la belleza del amor humano y de la bendición del matrimonio. El niño de Belén nos habla de la grandeza de la paternidad y maternidad, que lejos de incomodar mi libertad o proyectos personales, los llevan a plenitud y los prolongan en el tiempo. El niño de Belén nos habla de la riqueza de la niñez y del maravilloso don de engendrar y criar, siendo instrumentos de Dios para donar la vida. El niño de Belén nos habla de la riqueza en la pobreza, de la calidez en el frío y de la ternura como remedio a la amargura. El niño de Belén nos habla de la esperanza en medio del dolor y de la paz en medio del escándalo y crueldad de las guerras. Cantemos la misericordia del Señor, porque hoy nos ha nacido un Salvador. Que la tierra de un confín al otro contemple la salvación de nuestro Dios. Unámonos así al coro de los ángeles y al correr de los pastores, y vayamos pues a Belén y veamos lo sucedido que el Señor nos ha comunicado. Porque a Dios, que nadie lo ha visto jamás, Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. En Cristo Jesús, el niño de Belén. Amén.